Es en Ávila donde la Casa Guiera se erige como una dinastía marcada por la nobleza y la ambición que ha definido nuestro linaje a lo largo de los siglos. Corría el año 1530 de nuestro Señor, cuando yo, Alonso de Guiera, señor de Zurraquín y Montelasaca, me uní en matrimonio con María de Cisneros, mi sobrina, con quien compartí mi triste ventura y los bienes de mi mayorazgo. Atrás quedaban las capitulaciones y dispensas matrimoniales para mi enlace con Beatriz de Ovalle, que hubieron lugar el año anterior. Como los recios muros de la ciudad de Ávila o la torre de nuestro señorío de Zurraquín, los muchos entuertos y reveses de la fortuna se alzaron imponentes ante nosotros. Todas estas querellas, intrigas, usurpaciones y disputas familiares socavaron el orgullo de la ilustre Casa de Guiera, dejando una huella indeleble en la historia de nuestro linaje. La dehesa de Zurraquín aún conserva vestigios de lo que fueron una torre y una ermita, elementos que han tenido y tienen un interés histórico y patrimonial más que relevante. El castillo o torre, perteneciente al señorío de Zurraquín que ostentaba el propio Alonso Guiera, sus ancestros y sus sucesores, permanece como un testigo silente de aquellos tiempos y un recuerdo vivo de la historia de la propia Casa de Guiera. Algunas iniciativas recientes como la instalación de paneles informativos o los intentos de realización de prospecciones arqueológicas y otros trabajos de investigación por parte de la excelentísima Diputación Provincial de Ávila han pretendido rescatar a este castillo del olvido y la desidia institucional y local. La lamentable situación de abandono y desinterés sufrida por esta torre es compartida con la inmensa mayoría de los conjuntos de arquitectura defensiva de la península ibérica, donde tan solo algunos castillos, por su singularidad o relevancia históricas, gozan de un buen estado de conservación. En la actualidad, la dehesa y con ella el castillo pertenece a la cooperativa San Isidro Labrador, radicada en el término municipal de Cabezas del Villar, localidad de la comarca abulense del Valle Amblés y Sierra de Ávila. La dehesa de Zurraquín se encuentra al norte del término municipal de Cabezas del Villar y su caserío se localiza en la zona más orientada al sur. En este caserío destaca la torre, una construcción baja de sillares adosada a esta y varios corrales y refugios para el ganado. Todas estas construcciones circundantes al castillo han sido erigidas en buena parte con piedra perteneciente al conjunto defensivo. Este conjunto incluía hasta hace unas décadas una barbacana que rodeaba perimetralmente por 3 frentes a la torre y que lamentablemente no ha llegado a nuestros días, ya que con sus sillares se construyó un puente que facilita el acceso a la dehesa y la comunica con otros caminos del término municipal de Cabezas del Villar. El castillo o torre se alza sobre una base de granito de la era paleozoica, en concreto del período carbonífero, y un sustrato de la era mesozoica y del período jurásico que aporta un asiento de granito negro y elementos similares. Estos tipos de rocas hacen que el terreno presente un aspecto rocoso y permiten la construcción de estructuras sólidas y con bloques bien escuadrados.
En cuanto al paisaje de la dehesa, sus tierras de labor se integran con el Monte Bajo. En el entorno del castillo, hacia el sur, discurre el arroyo de Cercado Chico y algo más distante, a una distancia aproximada de 1.300 metros y también hacia el sur, discurre el río Margañán. El castillo de Zurraquín está protegido por su propia naturaleza en virtud del decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles. Asimismo, el modelo autonómico de protección patrimonial de la Junta de Castilla y León considera el conjunto conformado por la torre y la ermita como un yacimiento arqueológico categorizado como bien integrante del patrimonio cultural. El perímetro de la zona de protección del yacimiento alrededor del castillo se amplió para delimitar dos espacios que se corresponden, precisamente, con el recinto militar y la cercana ermita. Dichos espacios del yacimiento albergan restos de las épocas bajomedieval y moderna, con vestigios de origen cultural provenientes de la ermita como lugar de culto religioso y habitacional provenientes de la torre y el caserío o aldea hoy despoblado. Asimismo, el castillo goza de la protección patrimonial que desde el ámbito ministerial del Gobierno de España le brinda el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva en la categoría de castillo de tipo medieval. Los restos de la torre nos permiten distinguir una construcción de planta rectangular de aproximadamente 13 por 8 metros cuadrados, con una orientación suroeste-noroeste. Observando los restos de la torre que han llegado hasta nuestros días, se advierten claramente dos estilos de construcción correspondientes a dos momentos constructivos diferentes. La fábrica primitiva muestra un aparejo de hiladas de mampostería, generalmente irregular, aunque en algún caso se disponen en espejo, con su parte más larga a la vista, distribución inusual que se aplica generalmente para aumentar el espesor de fábricas ya existentes, o para corregir deficiencias de conservación. En una segunda fase se utilizó sillería de granito en el frente suroeste, con una continuación de esta misma técnica en los flancos noroeste y suroeste, para facilitar la unión con los muros de mampostería originales. En el frente suroeste, como hemos indicado, la fábrica se resuelve con sillares rectangulares notablemente escuadrados. En él se aprecian dos vanos. El primero, de reducidas dimensiones, es una aspillera o saetera, con su correspondiente vano abocinado con espacios limitados de derrame y deriva al interior, es decir, ensanchando hacia el interior para que los defensores puedan disparar al exterior con cierta libertad de movimientos. El segundo abre al exterior una ventana de reducidas dimensiones, en cuyo interior se nos muestra un vano de asientos cubiertos por un arco escarzano que cubre los bancos adosados a ambas jambas. En este mismo frente destaca sobre el vano exterior de la ventana un escudo heráldico de tipo francés, cuya tipología podría obedecer a motivos meramente ornamentales o bien estar motivada por la ascendencia francesa del linaje de los Guiera. El escudo está tallado en forma cóncava y dividido por una cotiza o bastón, sobre la que se apoya un ave. Muestra asimismo una estrella de 6 puntas en la siniestra y 2 estrellas adicionales en la diestra inferior. Hasta la fecha, no hemos podido encontrar similitudes de estas armas con ningún linaje conocido de origen castellano o español. Bajo el escudo, una leyenda con un texto casi imperceptible en letra gótica que, según algunas interpretaciones, reza Garcellán de Barahona, señor de esta villa. La talla de esta pieza no es diferente al resto de los bloques de piedra, lo que sugiere que fue colocado en fechas cercanas a la construcción de este muro a finales del siglo XV. Los sillares que conforman el frente suroeste se prolongan en los paños contiguos noroeste y sureste, para resolver la necesaria adaraja o unión con dichos paños. La parte superior se remata con merlones cúbicos de sillería que en la actualidad se encuentran en un número de 5 en el flanco suroeste, que aún está en pie, y en 2 más en cada uno de los enjarjes o uniones con los muros contiguos. Atendiendo a la hipótesis constructiva que plantea el profesor Elías Terés Navarro, en cada uno de estos 2 flancos de mayor longitud, el número de merlones podría haber sido de 7. El frente noroeste, opuesto al anterior de sillares del suroeste y más cercano a la edificación de planta baja contigua a la torre, ha sufrido un deterioro mayor y, lamentablemente, más reciente. El ancho del muro es mayor que en otros paños de la torre, debido a la presencia de un pasadizo o túnel interno, cubierto con una techumbre de lajas o losas de piedra dispuestas en forma escalonada.
Actualmente, el pasadizo se encuentra cegado debido a la acumulación de escombros que impiden el acceso al interior, lo que dificulta aventurar su recorrido. Sin embargo, es probable que tuviera comunicación con el vano adintelado que daba acceso a la torre por el paño suroeste y que hiciera las funciones de un corredor o pasadizo entre los diferentes pisos de la torre. El frente suroeste muestra un vano adintelado con dos escudos heráldicos. Uno de ellos está muy deteriorado, pero aún se aprecia su similitud con las armas que se muestran en el frente suroeste construido con sillares. El otro escudo, situado en posición de preeminencia, no está labrado. Algunos autores apuntan como causa un enlace matrimonial no consumado o sometido a complicados litigios. Este vano probablemente fuera el único acceso a la torre para sus moradores o su guarnición. En la actualidad se encuentra prácticamente enterrado debido a la acumulación de tierra y otros materiales a lo largo de los años, que también ha rebajado la altura de los muros de la torre significativamente. Por encima del dintel se aprecian restos de otro vano situado en el piso inmediatamente superior, que parece de mayores dimensiones al del frente suroeste y que abriría alguna ventana amplia con algún sistema de cerramiento hacia el exterior. En los restos de este vano se aprecian hiladas de mampostería más regular, es decir, una distribución de la piedra más uniforme y alineada. A pesar del notable deterioro que presenta el interior de la torre, aún son perceptibles mechinales y restos de la viguería de madera que se insertaba en estos huecos. Las líneas de mechinales permiten identificar la disposición de 3 pisos, además del adarve que corona la parte superior de la torre. El piso inferior probablemente fuera el más alto de los 3 existentes, pues podemos intuir que haría funciones de zaguán de entrada. Los 2 restantes tendrían una altura y proporciones similares. En su conjunto, la altura de cada una de estas plantas oscila entre 3,5 metros o los 4 metros. Aún se aprecian restos del enfoscado del tradicional llagueado en la cara interna de los muros. Desde el interior se observan los detalles de la espillera o saetera y del vano del asiento que se abre al exterior que hemos detallado para el frente suroeste. Alrededor de la torre todavía se puede apreciar los restos de una barbacana que, a una distancia de unos 5 metros de cada paño, conformaba una defensa perimetral adicional que probablemente se reforzaría con pequeñas piezas de artillería u otras armas pirobalísticas o neurobalísticas. Actualmente sabemos que doña Inés Luján, disfrutando el usufructo del mayorazgo de su difunto esposo Alonso de Guiera, suspendió los gastos comprometidos para la erección de la torre y la barbacana. De ello se puede deducir que ambas construcciones defensivas se iniciaron en las postrimerías del siglo XV o en los primeros compases del XVI, y que debieron de prolongarse durante años ya que su esposo testó en 1505. El catastro del Marqués de la Ensenada, realizado en Cabezas del Villar en 1751, da cuenta de la existencia de esta barbacana. Conocemos pocos detalles sobre la altura de sus muros, ya que apenas quedan vestigios. Tan solo los cimientos originales y algunos restos del flanco orientado al noroeste, que se han mantenido para delimitar el perímetro de la finca. Hacia el año 1982, la barbacana fue desmantelada para reutilizar sus sillares en la construcción de un puente que conecta la dehesa y el castillo con el pueblo de Cabezas del Villar, y, probablemente, también para la construcción de corrales y otras estructuras más modernas que rodean la torre. La construcción aneja situada en el noroeste constituye el cerramiento de la torre por este frente, haciendo en cierto modo las funciones de la barbacana en los paños suroeste, noroeste y sureste. Esta construcción baja, de una única altura y planta rectangular, se resuelve con una cubierta de tejados aguas y una fábrica de sillares bien escuadrados. Dispone de una pequeña puerta de acceso con un dintel monolítico que lleva un arco conopial labrado bajo otro de medio punto. Situada en las proximidades de la Torre de Zurraquín, la ermita se encuentra en un lamentable estado de abandono, pese a su encanto y valor histórico. Actualmente se encuentra desacralizada y, lamentablemente, convertida en aprisco o establo para el ganado, aunque cuando fue erigido el templo y abierto al culto, la iglesia fue puesta bajo la advocación de San Pedro. De su fábrica original permanecen la cabecera y una sencilla espadaña con 2 vanos, construidos en sillares de factura rectangular. Podemos ubicar la cabecera en un primer estadio o fase constructiva. Posteriormente se erigiría la espadaña y en un tercer momento se encajó entre ambas una construcción mucho más modesta, con cubiertas a 2 aguas a modo de nave y que actualmente tiene uso como establo.
En la cabecera primitiva persiste un ábside de planta cuadrada, cuyo interior alberga una bóveda de crucería con terceletes, propia del gótico tardío español, en cuya clave encontramos el mismo escudo de la torre con algunas variaciones. Debido a su uso como aprisco, la bóveda se encuentra ennegrecida por la humedad o las hogueras que se hayan prendido a lo largo del tiempo. A esta cabecera se accedía a través de un arco de triunfo apuntado, con una característica ornamentación de bolas, que de nuevo permite confirmar la datación anterior de finales del siglo XV.